Si observamos la vida de muchos hombres y mujeres de Dios a lo largo de las Escrituras, vamos a ver que todos ellos pasaron por momentos de desánimo, de desaliento, ¿no? Donde pierden el aliento, pierden el ánimo. Quizá por eso es que la Biblia en el Nuevo Testamento insiste tanto en lo de animaros los unos a los otros, porque quizá más que otras cosas es lo que puede destruir mucho una buena carrera, una buena dirección, un buen ritmo, puede ser el desánimo, ¿no? Y vamos a notar que hay muchos personajes que pasaron por eso. Algunos le pueden llamar depresión, pero yo soy muy escéptico a la hora de llamarle al desánimo de primeras depresión, ¿no? Y hoy está muy en moda decir, no, es que estoy depresivo, es que estoy depresiva, es que estoy pasando una depresión y el médico venga a Prozac y realmente yo creo que si queremos, a no ser que sea realmente una depresión diagnosticada, pero tenemos que huir un poquito de ese término, ¿no? Tengo un libro que además no es cristiano, pero se titula El demonio de la depresión, ¿no? Y cómo el hecho de autoconvencerse de que uno tiene depresión puede llevar a que uno no camine y no luzca como tiene que lucir por culpa de creerse que está depresivo. Así que yo prefiero llamarlo desaliento, un desaliento profundo también. Obviamente cuando ya dura mucho tiempo pueden ser dos causas, porque hay una causa médica, que ese desánimo, esa desilusión o lo que sea, se ha convertido en depresión, o nosotros hemos abierto las puertas para que el desánimo arraigue en nuestro interior y eso impida que crezcamos, que avancemos y que nos desarrollemos como personas, ¿no? Y ya sabéis que para que un buen cristiano sea buen cristiano, primero tiene que ser buena persona. O sea, yo no me creo que haya malas personas que son buenos cristianos. Y no me creo, en absoluto, pues sirva como diagnóstico para identificar a los farsantes, que haya una persona que sea inmadura como persona, que toma malas decisiones, que se administra fatal el dinero, el tiempo, lo que sea, y sin embargo aparenta o quiere ser un buen cristiano. No. Para ser un buen cristiano, un cristiano maduro, ambas cosas han de crecer al mismo ritmo. ¿Se ha entendido eso? Es importante, ¿eh? Esto para un buen Sherlock Holmes de la fe es muy útil, porque para identificar cuando alguien nos viene alardeando de ser un super fe o un super cristiano, solo tiene que ver su vida cotidiana. Entonces dice, entonces vamos a ver cómo hay un caso en particular en la palabra de Dios de alguien que se desanimó profundamente hasta el punto de quererse morir. Algunos ya estarán adivinando de quién se trata. Esta historia se encuentra en el libro de Reyes, de Primera de Reyes, no son los primeros reyes, sino Primera de Reyes, capítulo 19. A título informativo, deciros que en la Biblia existen 4 libros, que es Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes y Segunda de Reyes, que originalmente en el canon, es decir, en la composición bíblica hebrea, era un solo libro que se llamaba Libro de los Reinos. Pero cuando el Antiguo Testamento, allá por el año 50 a.C., se traduce al griego, hubieron 70 escribas que tradujeron perfectamente durante un montón de años el Antiguo Testamento completito del hebreo al griego, porque ya todo el mundo hablaba griego, y el hebreo estaba empezando a quedar en desuso y solo se usaba en la sinagoga. Pues escribieron lo que se llamaba la Septuaginta, que significa la Biblia de los 70, porque hubieron 70 escribas que la tradujeron. Eso es muy importante, porque el Nuevo Testamento que estamos leyendo hoy, la mayoría es traducido de esta Biblia, de la Septuaginta, y no del original hebreo, las mayorías de las versiones. Y entonces fueron estos griegos quienes dividieron Reyes, el libro de los reinos, en 4: Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Así como Crónicas estaba al final, estaba después de Malaquías y era solo un libro, Crónicas. Bueno, título informativo, ¿no? Mientras hacíamos tiempo para que buscarais. Bien, vamos a leer un poquito y vamos a descubrir cómo hay unos hechos extraordinarios que suceden en un momento puntual de la vida de Elías. Elías, que sabéis que el nombre de Elías significa Yahvé es Dios, o Yahvé es Elohim, que lo que se traduce normalmente es como Jehová es Dios, se traduce en nuestra Biblia. Así que Yahvé es Elohim, o sea, Dios, Jehová es Dios. Es muy importante porque
en el capítulo 18, y me gustaría de verdad, luego me arrepentí de no haber basado esta predicación en el capítulo 18, porque tiene unas connotaciones muy prácticas para la vida cotidiana de los cristianos hoy, en la iglesia de hoy. Pero bueno, vamos a ceñirnos a lo que tenía planificado, que es el desánimo de Elías. Hablando de eso de Jehová es Dios, ¿no? Que hay un momento que cuando los sirios reconocen en el milagro del capítulo 18, si lo leéis en casa, si os dejo con la intriga y no hago un spoiler, leeros el capítulo 18 y se entenderá mejor el 19. Dios hace un milagro extraordinario. Es más, como yo creo que deben de ser los milagros, Dios no hace milagros a medias. Entonces, todos los seguidores de Baal, que eran sirios, hay un momento que dicen Jehová es Dios, Jehová es Dios, que la traducción sería Elías, 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 pero hace un juego de palabras el escritor para hacer ver que el milagro que Dios hizo a través de Elías ponía de manifiesto que Jehová era el auténtico Dios y no Baal. ¿Os vais a leer el capítulo 18? Va a estar muy interesante. Es muy bonito, sobre todo como ridiculiza. Hay un momento en que Elías ridiculiza a los sacerdotes, a los profetas de Baal, ¿no? Porque ellos estaban haciendo 30.000 piruetas para que se manifestara un milagro y no sucedía. ¿De qué está contando el tío este ahora? ¿Qué se está enrollando? Reyes, capítulo 19. Comienza así, y vamos a ir haciéndolo versículo a versículo, aunque son bastantes versículos, pero voy a intentar ser breve en la medida de lo posible y ceñirme a lo que es el lema de hoy, que es venciendo el desánimo o el desaliento. Comienza así. Acab dijo a Jezabel. Acab era el rey de Israel. Rey de Israel, que se casó con Jezabel, que es conocido, normalmente es una Jezabel porque fue tan mala mujer que hoy, incluso bíblicamente, para dirigirse a alguien que es una mujer que es mala, es una Jezabel, ¿no? Entonces vamos a ver que Jezabel era como reina era muy buena para su pueblo, pero como espiritualmente era lo más malvado que había. Y Acab, por intereses políticos, se casó con Jezabel en un momento dado, que Jezabel era la reina de Siria, cuya capital estaba en Damasco. Eso tiene que ver con lo que vamos a ver después, ahora no me estoy enrollando gratuitamente. Y Acab, que bien o podía ser un sinvergüenza también o un calzonazos, pues después de ver el milagro que había hecho el Señor, va de correvidile y le dice a Jezabel, dice, le da las buenas nuevas las nuevas de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. A ver, que Acab, aparte de ser el sumo sacerdote, como correspondía a todos los reyes, ¿qué necesidad tenía de irle con el cuento a Jezabel cuando se había demostrado, y unos versículos más atrás, incluso el propio Acab reconocía que Jehová era Dios? Entonces, aquí hay una aparente contradicción, ¿no?, por parte de Acab, lo cual demuestra que Acab era realmente también malicioso. Le importaba más mantener su estatus como rey, como gobernante y todos los privilegios que eso conllevaba, que no realmente lo que Dios quería o lo que Dios se había manifestado. Por lo tanto, va a Jezabel y le cuenta el cuento. Versículo 2. Entonces envió Jezabel se ve que monta en cólera, se enfada de una manera terrible, se enfada tanto que pierde el juicio, y siendo una mujer muy astuta, que era muy astuta, hace algo que es de ser muy poco astuto. Dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, Jezabel, estas palabras denotan que se había enfadado muchísimo. Dice, mis dioses no me hagan como tu Dios le ha hecho a mis profetas, o sea, me destrocen, me decapiten, si mañana a estas horas Elías no está muerto como murieron mis profetas. Y en lugar de hacerlo, porque Elías estaba ahí cerquita, todo esto había sucedido en el Monte Carmelo, que está ahí cerquita del Mediterráneo, había sucedido ahí porque Elías los llama para que fueran y estaban todos ahí. Entonces nadie se había ido.
Ella podía haber enviado, en vez de un mensajero, 2 asesinos, se cargan a Elías y punto, sino que le manda un mensajero. Lo que aparentemente podía parecer un gesto de buena voluntad, no lo era por el contexto, o sea, no tenían ninguna buena voluntad, pero la maldad le lleva a mostrar sus cartas. De manera que sucede lo siguiente. 3. Viendo pues el peligro, Elías se levantó, aquí sí que se levanta el colega, y se fue para salvar su vida. Caramba, yo esperaría algo más de Elías, ¿no os parece? Si conocemos un poquito la vida de Elías, y aquí ya está en sus últimos momentos, en el capítulo siguiente ya la palma, uno esperaría más de Elías, ¿no? Caramba, el profeta de Dios, el escogido de Dios como profeta, el último que quedó según él, y sale corriendo. Sí, había enfrentado a 400 falsos profetas, a la propia Jezabel, al propio Acab y a todo su ejército el día antes, él solito. ¿Qué pasaría por la cabeza de este hombre, no? Así que el hombre se levanta y se va para salvar su vida. Y llegó a Beerseba. Beerseba es el lugar del pozo. Beerseba es una ciudad que, suponiendo que saliera del mismo Monte Carmelo Elías huyendo, está a 200 kilómetros hacia el sur, hacia abajo. O sea, el hombre, junto con su criado, se caminó 200 kilómetros, huyó bien, y va a aparecer ahí donde está. Beerseba es donde, no sé si os acordáis de la historia de Abraham y Abimelech, ¿no? Que en un pozo hicieron un pacto donde no se iban a dar más bofetadas. Bueno, pues a partir de ahí ese lugar se llama Beerseba, que se llama el lugar del pacto o el lugar del pozo del pacto. Y ahí se encuentra Elías con su criado en Beerseba, que ya está en Judá. ¿Qué significa? ¿Por qué la Biblia dice que ya está en Judá? Porque de alguna manera nos está avisando que corrió tanto que se fue a las fronteras del otro reino, el reino de Judá, de manera que los que le seguían ya no le podían hacer nada. O sea, huyó más allá de las fronteras. El primer pueblo que se encuentra fuera del reino de Israel en ese momento, porque luego Israel se unifica, es Beerseba. Ya aquí no me podéis tocar. ¿Y qué es lo que hace? Deja allí a su criado. No sabemos por qué. No sabemos si es porque el criado ya era viejecito o no quería que corriera más peligro. Deja a su criado a salvo. ¿Y qué hace Elías? Se queda allí, aquí no me podéis tocar. ¿Casa? No. Sigue caminando más al sur. Este me recuerda a Jonás. Versículo 4. Y él se fue por el desierto. Bueno, hay que decir que todo es desierto a partir de ahí. Se fue por el desierto un día de camino. Es decir, unos 20-30 kilómetros. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Pues no soy yo mejor que mis padres. Fijaos el desaliento en el que él mismo se mete. Dios no le dice nada, no le dice ni que huya. Él se levanta y sale, pero sale huyendo por su propia voluntad, por sus propios pies, porque se asustó. Se asustó de una manera inexplicable, como ya hemos dicho, porque él venía de éxito tras éxito, proféticamente hablando. Dios lo usaba y había milagros. Las tinajas, la lluvia, los 3 días sin lluvia, un montón de cosas que suceden. Él podía ir caminando con el pecho bien ancho, ¿no? Porque Dios lo usaba. Cuando Dios quería, lo usaba. Así que, bajo nuestro criterio, podríamos haber pensado, bueno, pues yo de él me hubiera sentado, me hubiera puesto a orar, hubiera hecho ayuno. Señor, ¿qué quieres que haga perdida? ¿Me vas a librar de la muerte o salgo huyendo? No, el tipo sale huyendo, no se lo piensa 2 veces. Quizás nosotros hubiéramos oído antes todavía. No lo sabemos. Pero sea lo que sea, aquí hay algo que resalta muy interesantemente. El desánimo muchas veces viene después de un momento de éxito. O sea, cuando hemos tenido un momento que nos ha ido muy bien en algo, sea ministerialmente, en los negocios, como persona, que hemos conseguido algún logro, muchas veces, automáticamente después, es como un resorte, ¿no? Como un buey nos empuja hacia el lado contrario. Ese momento de euforia nos lleva a un momento de desánimo. Cuando estamos haciendo una dieta, cuando hemos conseguido acabar un libro, que uno diría, bueno, pues uno continúa y empieza otro libro, se tira meses sin leer.
Es como que nos lleva al extremo, es la ley del péndulo. Y anímicamente a Elías parece que le pasó esto. Tuvo un momento de éxtasis tan poderoso, ¿no? Cuando allí en el Monte de Carmelo, que Dios se manifestó de esa forma tan poderosa, como ya leeréis en el capítulo 18, que como que lo dejó todo allí y se vino abajo. Se vino tan abajo que él se pensaba que era incluso menos que sus padres. Es decir, no soy nadie. O sea, no he hecho nada diferente a mis padres, no soy nada especial. Llévame, mátame aquí mismo, porque no quiero seguir viviendo. O sea, estaba muerto de pánico. Vemos que el desaliento, por un lado, nos trae una visión un poco errada de la realidad, ¿no? Y nos hace vernos menos de lo que somos. O sea, ataca directamente a nuestra autoestima. Por eso he dicho antes que yo soy muy reacia a que utilizamos el término depresión, estoy depresivo, o a medicarnos, enseguida tomarte pazepam, lorazepam, mazapán, lo que sea. Porque un estado de desánimo nos puede llevar a que eso se vuelva costra, ¿sabes? Que no sane y que eso continúe en adelante, que nuestra vida no avance porque nos regodeamos. Y yo de hecho veo muchas personas, sobre todo personas mayores, que son víctimas de la vida, van de víctimas por la vida, se autocompadecen de sí mismas, y es porque hubo un momento en su vida que encontraron en ese punto, ¿sabes?, en esa frontera entre el desaliento y la depresión, comodidad. Y se sintieron cómodos, ¿no? Porque el victimismo o la autocompasión produce eso, comodidad. Aquí me siento seguro porque me siento víctima de todo lo que me rodea. ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué me ha sucedido esto a mí? ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué tú, Señor, no apareces? ¿Por qué no te manifiestas? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y ahí pues nos sentimos comoditos y nuestra vida no avanza. Y lo que es peor, a medida que va avanzando nuestra existencia, no nuestra vida, nuestra existencia, le complicamos la vida a nuestros semejantes con nuestro victimismo, nuestra autocompasión, y queremos que todos a nuestro alrededor nos compadezcan, y lo que estamos haciendo es privar a los demás del crecimiento y del desarrollo personal para centrarlo todo en nosotros mismos. Dicho de otra manera, el desaliento nos convierte en egoístas. El desaliento permanente, ¿no? Un día uno puede estar desalentado, ¿no? Pero el desaliento permanente nos convierte en egoístas, hace que queramos que todo gira a nuestro alrededor. ¿Cómo le pasó a Elías aquí, no? Se sentó después de salir corriendo, después de huir por un montón de kilómetros, imaginaos andando, ahí lleva como 20 días andando, deseando morirse, se quería morir, o sea, planificó en su mente el suicidio, y como me imagino que como buen hebreo el suicidio era pecado, le pidió a Dios que se lo llevara, que es el suicidio cristiano. Quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Totalmente nada que ver con la realidad. Y eso a veces nos pasa. Somos incapaces de ver todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en el pasado. Y me encanta un salmo de David, que ahora no me acuerdo, que dice: Señor, hazme recordar todos tus beneficios, porque así tendré de qué alabarte, ¿no? O sea, de alguna forma para no caer, he de estar recordando todo lo bueno que ha hecho Dios en mi vida. Porque un mal día, una mala semana o un mal mes lo puede tener cualquiera, y se nos nubla la vista y no vemos nada más que lo negativo, y no somos capaces de ver muchas veces todo lo bueno que ha hecho Dios en nuestra vida, y que porque estemos pasando por un momento de desaliento o de desánimo no quiere decir que Dios no esté, que nos haya abandonado, que no seamos nada, o que nuestra vida no tenga significado, sino que simplemente es como cualquier mortal, estamos pasando por un momento de crisis o de necesidad. Versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Que dicho sea de paso, dormir es un buen remedio contra la depresión. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Para mí es significativo lo que le dijera levántate, ¿no? Es un poco como espabila. No te quedes ahí dormido, porque él podía haber comido recostado. No es un levántate en cuanto a despierta, si no lo hubiera dicho despierta. Es un levántate, es incorpórate. Ánimo, venga, va, arriba, y come.
para que comiera para algo, ¿no? Para que se reanimara, para que volvieran sus funciones normales. Entonces, ¿qué hace Elías? Versículo 6. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas. Me imagino que Elías había hecho un fuego ahí para calentarse, y sobre esas mismas ascuas había una torta cocida y una vasija de agua al lado, y comió y bebió. Muy bien, entonces aquí él recobra fuerzas, dice, estaba equivocado, me animo de nuevo, vamos a batallar, vuelvo para el Monte Carmelo y voy a plantar cara a Jezabel. ¿Hace eso? No, volvió a dormirse. ¿Cuántas veces no nos pasa eso a nosotros? Que después de que aparentemente Dios nos manda el socorro, ¿no? Nosotros, en lugar de tomar conciencia, volver en sí y reflexionar sobre lo bueno que está haciendo Dios con nosotros en nuestra vida, a pesar de todas las circunstancias negativas que nos rodean, Dios sigue siendo bueno con nosotros, cogemos y volvemos a dormirnos. Quizá no físicamente, no literalmente, pero sí a agachar la cabeza, desanimarnos y seguir arrastrándonos cual babosa. Así que no seamos babosos y levantémonos. Con lo de las moscas de la semana pasada tuve bastante, ¿no? Bueno, vuelvo a decir lo de la babosa. Entonces, y versículo 7, perdón. Y volviendo el ángel, o sea, tuvo que venir. O sea, yo me imagino a Dios diciéndole al ángel, vamos a imaginarnos que el ángel se llamaba Lucas. Anda, Lucas, ¿ves? Y despierta a este hombre otra vez, porque se ha vuelto a dormir. Volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez, le tocó con un palo, no sé, diciendo, levántate y come. Yo ya me imagino que aquí el tono ya sería un poquito más de madre, ¿no? Con zapatilla en la mano, levántate y come. Porque largo camino te resta. Es decir, tienes mucho que hacer todavía por delante. No le dice cuál es el camino, no le indica a dónde ha de ir. Simplemente le advierte que tiene un largo camino por delante. Puede ser, en el contexto en el que está escrito y con el tono que está escrito originalmente, que puede decir, aún te queda mucho que hacer para el Señor, como aún tienes mucho que caminar hasta tu destino, ¿no? O sea lo que sea, ambas cosas nos sirven para nuestra vida cotidiana. Y entonces Elías, aquí sí, se levanta, se dice, se levanta pues, como diciendo, se levanta por fin, y comió y bebió. Hay que decir que una torta y una jarra de agua, no sé de qué estarían hechas esas tortas. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. Yo me como una empanada y yo te camino de vuelta hasta el Mendieta para comprarme otra, pero no más. 40 días y 40 noches con una torta de trigo y una jarra de agua. ¿Cómo estaban hechas esas tortas, por favor? Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. ¿Hasta dónde? Hasta Horeb. Y aquí muy bien dicho pone el monte de Dios, que era Horeb, que casi en todas partes del Antiguo Testamento solo se nombra Horeb, pero bien dicho era el monte de Dios. Y tiene mucha intención el autor en poner el monte de Dios, porque ahora se va a ver cuál es la curiosidad que subyace de este texto, ¿no? Al que Elías se haya ido allí, que nadie lo mandó ir allí, ojo. ¿Dónde está Horeb? Vamos a ver un poquito el recorrido que hace Elías, que es bien extraño, ¿no? Por eso digo que Elías me recuerda mucho a Jonás. Está el monte del Carmelo, que es el límite por el norte del reino de Israel, que está allí en aquella esquinita, frente al Mediterráneo. Es decir, si nosotros ahora saliéramos aquí, en la playa de la Barceloneta, nadando, así un poquito hacia el este, al sureste, nos íbamos a topar tarde o temprano con la isla de Sicilia, que es la que está a la punta de la bota. Rodearíamos la punta de la bota, la península itálica, nadaríamos entre el Peloponeso y lo próximo que nos encontramos de frente es la costa de Israel, pero lo más cercano es el Monte Carmelo, para hacernos una idea. Así que aquí nos vemos que está el Monte Carmelo, todo verde, es una zona verde muy bonita. El Monte Carmelo es precioso, está mirando por internet y es impresionante. Y camina 200 kilómetros hasta Berseba. Camina un día más hasta donde estaba el arbusto. Y luego se va hasta el monte de Horeb. ¿Sabéis dónde estaba el monte de Horeb? 200 kilómetros más abajo. El monte de Horeb es el famoso monte Sinaí, donde Dios se le aparece a Moisés. ¿Acordaos?
Así que ahora va a suceder por segunda vez algo inaudito. Dios se le vuelve a aparecer a un ser humano. Es la segunda vez que se le aparece. Bueno, de una forma no visible, evidentemente, pero sí en ese tipo de manifestación extraña. Y en el mismo sitio. No solamente en el mismo monte, sino que en el mismo sitio. Horeb pertenece a Egipto, básicamente. Está al sur. Nada más que cruzas el Mar Rojo, lo siguiente que te encuentras a la mano izquierda es el monte Sinai. Son una serie de montes, pero hay uno en concreto que todo el mundo reconoce como el monte de la visitación. Sean hebreos, sean de la zona, incluso en todos los escritos antiguos aparece como el monte de la visitación. Imaginaos la trascendencia histórica que tuvo ese monte y eso que sucedió hace 3.400 años con Moisés. La trascendencia que históricamente se ha quedado como el monte de la visitación. Es impresionante toda la historia que tiene ese monte y de las cosas que siguen sucediendo. Hay cosas muy interesantes. ¿Qué versículo iba? Así, 9. Camina 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva. Hay otras versiones que dicen se metió en la cueva, lo cual indica que yo me imagino que no había muchas, o que había muchas, pero al decir la cueva se habla expresamente de la misma cueva donde se metió Moisés. Y ahí se metió en una cueva, o en la cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, ahora sí, la primera vez que Dios le habla, de una manera después de lo que sucedió en el Monte Carmelo, el cual le dijo, como si Dios no lo supiera, ¿qué haces aquí, Elías? Yo me imagino que la pregunta era un poco diferente. ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? No, este no es tu sitio. ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías, ¿qué le contesta? Dice, él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías estaba quejando a Dios. A veces leemos esto así como de pasada y no nos damos cuenta la cantidad de mensajes en sobrelínea que nos está mandando este versículo. O sea, Elías está reprochando a Dios que ha tenido que huir porque lo buscan para matarlo después de lo que él había hecho. Vamos a leerlo. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, por ti. Es decir, yo que he trabajado tanto para ti. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Yo he persistido, he insistido en llamarlos a que vuelvan a ti. Han derribado, en lugar de volverse a ti, ellos han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y solo yo, como diciendo, y solo yo he quedado aquí batallando y siguiendo, insistiendo en hacer tu voluntad, y me buscan para quitarme la vida. Como quieren decir, ¿no podías haber impedido eso? No, ya que mataste los 400 profetas de Baal, ¿no te podías haber cargado también a Jezabel? Le está reprochando a Dios. ¿Y qué hace Dios? No cae en la trampa y le dice, Dios le dice, sal fuera. Es una orden, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. O sea, sal fuera de la cueva y ponte en el monte, o sea, bien en alto, bien visible, delante de Jehová. Y he aquí que suceden unas cosas bien extrañas ahora. Y he aquí Jehová que pasaba, el texto que se utiliza aquí como Jehová pasaba es el mismo Pesach que se utiliza para la Pascua. ¿Os acordáis de cuando hablamos de la Pascua? Que es el Pesach, Dios pasa, como cuando pasa en Éxodo capítulo 44 que pasaba para matar a los primogénitos y solo los que tenían pintado el dintel. Eso era el Pesach, lo que se llama la Pascua hoy en día. Recordar. Pues es el mismo término que se utiliza aquí, es ese término. Y aquí que Jehová pasaba, ¿no? Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las piedras delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Parecería una manifestación súper poderosa, ¿no? De hecho, cualquier creyente de hoy querría ver eso. Madre mía, pasa eso, no quiero saber yo. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía las montañas y quebraba las piedras
las peñas, es decir, las rocas, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Caramba, dos manifestaciones que ¡guau! El poderoso de Israel. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Es un poco como que Jehová le está dando un repaso por la cara a Elías, diciéndole: no me condiciones, no me digas cómo yo tengo que ser, no me digas lo que yo tengo que hacer, porque yo me manifiesto como a mí me da la gana. Le estaba diciendo eso Dios a Elías, puesto que Elías le había reprochado que él no había hecho nada cuando lo perseguían para matarlo. Fijaos la línea, el hilo conductor que lleva este texto. Versículo 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, ¿qué sucede? Una de las frases más hermosas que hay en todo el Antiguo Testamento. Un silbo apacible y delicado. Hay otras versiones que dicen un susurro apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, como que reconoce que ahí sí estaba Jehová. En el murmullo apacible, en el murmullo delicado, en la quietud de un arroyo, ahí estaba Jehová. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro, que eso denota que él reconoce que ahí sí ya estaba Jehová, y cubre su rostro, porque sabía que nadie puede ver a Jehová, que cualquiera que mire a Jehová de frente a frente morirá. Así lo habían aprendido en la ley. Se cubrió su rostro con un manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Fijaos qué detalle tan interesante. ¿Qué le había dicho Jehová cuando Elías le reprocha? Dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. ¿Había hecho caso Elías? No, se había quedado dentro. Y suceden todas esas cosas y Elías lo ve desde dentro de la cueva. Y cuando Elías ya reconoce que en ese silbo apacible, en ese momento de quietud donde se oye una hoja caer al suelo, es que se cubre con su manto para apartarse de la presencia de Jehová y sale. Entonces sí, sale, obedece y se pone a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo algo nuevo. ¿Qué haces aquí, Elías? Le vuelve a preguntar. La misma pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Como quieren decir, ¿sigues aquí? Después de todo esto, ¿sigues aquí? ¿Qué más quieres, no? ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías, a pesar de haber visto todo eso, haber experimentado no solo el poder, sino la manifestación de Jehová, en esa quietud, en ese murmullo apacible, ¿qué vuelve a hacer Elías? Le vuelve a reprochar. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y Jehová ya no puede más y le dice: mira, ve, vuélvete por tu camino, vuelve por donde has venido, es decir, 500 kilómetros para el norte, por el desierto de Damasco. Damasco, capital de Siria en ese momento, justo al otro lado. El Monte Carmelo estaba aquí, el mar de Galilea en medio y Damasco al otro lado. Ve a Damasco. ¿Qué había en Damasco? Si era la capital de Siria, estaba la reina de Siria, Jezabel, quien lo quería matar. Le dice: vuelve y allí donde está la quien te quiere matar, ¿no? ¿Me recuerda? ¿No recuerda esto cuando Jesús llama a Pedro y le dice: boga mar adentro y echa las redes por este lado? Donde no quieres ir, vas a ir. Porque el poder de Dios se manifiesta en las dificultades. El poder de Dios se manifiesta allí donde nosotros no llegamos, allí donde nosotros no tenemos la seguridad de que nosotros podemos con el asunto. Y cuando nosotros queremos manejar a Dios y decirle a Dios lo que tiene que hacer, cómo se tiene que manifestar y cómo tiene que obrar, Dios dice:
yo obro como me da la gana, porque Dios es tan soberano que Dios obra como le da la gana y no va a permitir que nosotros le digamos cómo Él tiene que obrar. No lo va a permitir de ninguna manera. Y si tú en tus fuerzas crees que puedes hacer algo y cuando no tienes fuerzas le reprochas a Dios, Dios te va a decir, vale, pues ahí es donde te quiero ver, sin fuerzas, derrotado, porque en este momento es donde yo te voy a usar. Porque lo que suceda no va a ser con tus fuerzas, va a ser con las fuerzas que yo te voy a dar. Y por eso es que coge a Elías desalentado, desanimado, queriéndose morir, huyendo cobardemente, y le dice, ¿no te basta toda esta manifestación? Pues ahora, sabiendo que yo soy Jehová, te vas a ir donde está el enemigo, delante de quien te quiere matar. ¿Y qué vas a hacer? Algo fácil. Ve, vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás. ¿Y qué vas a hacer? Esto es divertidísimo. El sentido del humor de Dios es muy... Ungirás a Hazael por rey de Siria. ¿Qué significa eso? Pues, Fernando se va a desnucar. Va a dar con la cafetera. Ungir a Hazael como rey de Siria significa... ¿Quién era el rey de Siria en ese momento? Lo acabo de decir. Jezabel. Está diciendo, vas a destituir o la vas a matar, algo vas a tener que hacer, pero tú vas a ungir a Hazael como rey de Siria. Ya no es más Jezabel. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. ¿Quién era el rey de Israel en ese momento? Acab, el marido de Jezabel. Así que lo que le está diciendo es, allí en Damasco, donde están cómodamente los todopoderosos Acab y Jezabel, rey de Israel y reina de Siria, vas a ir, los vas a destituir, búscate la vida al cómo, y vas a nombrar como rey a este, para aquí, para este lado, y a este otro, para el otro lado. Yo me imagino que Elías aquí ya se le acabaron las excusas y volvió con la cabeza baja, diciendo voy a obedecer a Jehová, aunque esto me parece algo tan extraordinariamente complicado que yo espero que sea Jehová quien lo haga. Y eso es lo que sucede. Dios, cuando nosotros estamos desanimados, cuando nuestras fuerzas no alcanzan, cuando nosotros pensamos que aquí ya no, aquí se acabó todo, es cuando Dios dice, no, pues ahora es cuando te voy a usar, pero no para cualquier cosita. Para que tú veas que soy yo el que está haciendo la obra, te voy a usar para algo extraordinariamente difícil. ¿Y qué había más difícil que destituir dos reyes, que ni siquiera eran sus reyes? Y eran dos reyes que eran asesinos, malvados, corruptos, y que encima lo querían matar a él. ¿Cuántas circunstancias en nuestra vida, como mi caso de ayer, ¿no? Que se me estropea el coche? Qué tontería, me puede llevar a un desaliento absurdo. A veces hay cosas más serias, a veces hay cosas más importantes que acontecen en nuestra vida que rompen todo, ¿no? Y entonces ahí sí que hay un desaliento, un desánimo profundo. Pero sabed que hemos de recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida y vamos a seguir para adelante, como decía Moisés, como el que ve al invisible, porque Dios va a hacer cosas importantes, quizá no a nuestros ojos, porque para lo que a nosotros nos parece importante, para Jehová no lo es, pero sí importantes en larga duración para el reino de Dios. Porque algo que se hizo igual hace 60, 70, 80 años, algo insignificante, puede haber repercutido en la historia del cristianismo hoy en día, y fue algo que fue sin importancia. Nunca sabemos cuál de esas cositas, pequeñas cositas que el Señor nos manda a hacer, aun cuando estemos desanimados, van a repercutir en algo más grande. Cuando no, una madre o un padre vencen el desánimo y sus hijos pueden ver el ejemplo de esos padres y repercute en la vida, un detalle puede repercutir en la vida de su hijo y obviamente en la de los hijos de sus hijos. Por lo tanto, un gesto de obediencia, un gesto de superación, de salir del hoyo, pueden repercutir mucho más de lo que nos pensamos. Yo recuerdo a mi padre, y mi padre, con sus fallos y sus defectos, yo voy a recordar siempre unas poquitas frases que cambiaron mi vida. Y mi padre, yo estoy seguro que a veces ni me las dijo ni con intención de nada,
Pero nunca sabemos qué pequeño gesto puede cambiar el transcurso de nuestra vida o la de los que nos rodean. Así que vas a ungir a estos dos como reyes, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Esto me gusta mucho, porque el que se crea ser algo no siendo nada se engaña a sí mismo. Así que como Elías, después de todo lo que había hecho Dios con él, encima le reprocha a Dios un poco como que dice, bueno, pues se te acabó tu tiempo como profeta, y Eliseo va a ser quien te sustituya. Pero primero tienes que hacer este trabajito de nada por acabar. Y yo haré, versículo 18, dice, y yo haré que queden en Israel 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Me encanta cómo concluye este párrafo, porque cuando Elías le reprocha por 2 veces a Dios, que dice, solo yo he quedado. El desaliento nos hace distorsionar la realidad. Cuando nosotros vivimos desalentados, acordaos que el desaliento a veces viene por egoísmo, porque queremos pensar en nosotros mismos, lo que nos satisface, lo que nos acomoda, lo que nos conviene o lo que esperábamos. Entonces ese desaliento distorsiona la realidad. Y Elías dice, solo yo he quedado, y Jehová dice, no, que solo tú. Yo haré que queden en Israel 7.000. 7.000. Quizás es un número simbólico, pero significa que son muchos, más que uno, que todavía no doblaron sus rodillas ante Baal. Por lo tanto, no vamos a dejar que un momento de desaliento, un momento de desánimo en nuestra vida, un conflicto, una enfermedad, una tragedia pasajera, hagan que nuestra vida se traume, se rompa, se quede en el hoyo, sino que como cristianos y como personas podamos caminar con firmeza, con la cabeza levantada, humildemente, humillados como corresponde a un hijo de Dios, humillados ante Dios, no ante los demás. Dice, el que se humillare ante mí, que muchos predican por ahí, el que no se humille y quieren a la congregación bien humilladita. No, que se humille ante Dios, ante los demás con la cabeza bien alta. Entonces vamos a ver cómo Dios nos va ayudando con esos problemas que a veces son reales, y yo espero que la mayoría sean reales, que nos desalientan, que nos empobrecen, ¿no? Empobrecen nuestra existencia y limitan todo lo que podemos hacer, estudiar, en trabajo, una profesión, una afición, el leer, viajar, 1000 cosas, que a veces nuestro propio desaliento ha mermado, ha hecho mella en nuestra autoestima, y antes de tiempo incluso tiramos todo por la borda y nos resignamos a vivir mediocremente. Y si bien tenemos que contentarnos con lo que tenemos, no debemos de resignarnos. Hay que pelear, hay que luchar y hay que salir adelante. No caigamos en el error de Elías, que aún su desánimo le llevó a un sobreesfuerzo inútil, que es caminar 500 kilómetros hacia el desierto. Se podía haber ido al norte, que había agua, hacia el desierto. ¿Quién caminaría 500 kilómetros? ¿Quién se tiraría a andar 2 meses con una torta y una jarra de agua, huyendo de todo lo bueno que Dios puede hacer en nuestras vidas? El desaliento muchas veces es ridículo, es inútil. Así que, hermanos, cuando el angelito malo del desaliento asome por nuestra periferia mental, lo vamos a mirar a los ojos y le vamos a decir, vale, sí, es un mal momento, pero lo voy a superar, voy a salir adelante. No voy a reprocharle, Dios, ¿por qué tú permitiste que me pasara esto? ¿Por qué me diste el marido que me diste? La mujer que me diste, dijo Adán, ¿no? Es verdad, ya no se quejó. ¿Por qué me diste el trabajo que tengo? Yo con los estudios que tengo, ¿por qué? Porque con lo que me gusta a mí viajar, ¿por qué no puedo viajar? Con lo que a mí me hubiera gustado haber estudiado esto, aquello, y nunca lo pude desarrollar porque tuve que criar a 9 hijos. Vamos a dejar el reproche y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, que como bien
decimos mucho los cristianos, lo que no está en nuestras manos, Dios lo va a hacer. Y nos vamos a contentar por lo que Dios nos dé, aunque sea tener que ir a destronar a 2 reyes corruptos. Así que bueno, ¿quiénes son esos reyes corruptos que impiden nuestro crecimiento y que nos quieren matar, ahora simbólicamente, humanamente? Aquellos que quieren matar toda nuestra creatividad, todo lo que podemos ser delante de Dios, todo lo que podemos ser como personas. No vamos a darle permiso. Nosotros tenemos el poder porque tenemos a Dios. Amén.